porque después ganaste a la Almería, si no recuerdo mal, y fuiste a San Sebastián. Y en así esa temporada el equipo fue a Villarreal diciendo no, hay que puntuar, no vaya a ser que perdamos y todavía nos metamos en un lío. Todavía perdiste en San Sebastián, los de abajo apretaron porque hicieron un final de temporada muy gordo. De hecho fue cuando lo hablábamos, bajó el Depor, que tiene el récord bajar con 43 puntos. Y fuiste a Levante, aquel partido famoso de aquel 0-0, que yo me acuerdo en la grada del Ciudad de Valencia se cantaba Gijón vamos a empatar. Aquel partido en el que, bueno, ninguno de los dos quiso hacer mucho daño, aunque yo recuerdo un paradón tuyo al poco de empezar el partido, un tiro de Xavi Torres, porque lo tengo guardado, que dices, esto de partido de broma nada. Es que al final yo creo que Juan Carlos es un poco tópico también, esto de los partidos no amañados, sino de punto para ti, punto para mí. Al final, dentro del campo, por mucho que lo pienses, uno quiere ganar, ¿no? Está claro. No me si quieres ganar, pero bueno, lo que te digo. Me tuvo el no empate. Es que quieras decir, pero si a los dos te vale. Y, sí, pero eso lo puedes pensar en el 80. Yo prefiero ir ganando 2-0 y bien, pero por ir a arriesgarme a ganar un 2-0 no voy a perder yo 0-2. Te quiero decir. Eso es como todo. Al final, los equipos, cuando estás abajo, si tú estás en esa situación, pues quieres que los otros equipos aprieten. Pero si tú has hecho ya tus deberes y no tienes por qué arriesgar tanto, pues hombre, yo no voy a ser tampoco tonto de decir, me voy a arriesgar a ir más rápido porque me pongan una multa. Pues si tengo que ir a 100 y otro quiere venir detrás de mí y quiere que vayas más rápido, el que tiene igual a lo mejor que arriesgar porque se ha levantado tarde, te pongo, es él, no yo. Así que, pero sí es verdad que en esos casos, pues bueno, ya sabes, a final de temporada siempre se habla dependiendo en qué situación estés tú de la tabla, de amaños o no. Eso es... Eso vete a contarlo a Girona, que todavía no lo entendieron. Sí, no, bueno, pero ellos también, Bueno, tú viviste el famoso pacto de Llanes en su momento. Sí, es que por eso te digo, como ahora dices del Girona, ellos, en este caso Civil Sporting, pero si ellos hubiesen ganado su partido... Que iban ganando, por cierto. Sí, o sea que es que tampoco puedes... lo que pasa que, no, bueno, su partido no, sus partidos, que le remontaron un 3-0 en un playoff. Sí, la frustración en este caso que tienes o puedes tener, pues es grande, pero al final si dependes de ti mismo y tú fallas, pues luego lo que hagan los demás, evidentemente como no depende de ti, pues ahí ya tienes que aguantar. Era lo que decía Manolo Preciado, ¿no? Llegar siempre al último partido dependiendo de ti mismo. Sí, hombre, eso es lo mejor, depender de uno mismo. Y ellos llegaron dependiendo de sí mismos. Pero el caso de que hay jugadores que todavía cuando el Girona vino a jugar a Oviedo hace relativamente poco, Borja Gómez, que ahora está en el Oviedo, jugaba en el Lugo, y todavía fueron 2 jugadores del Girona, se encararon con él. De hecho, salió las declaraciones en COPE, que los pilló Carlos Llamas, les entrevistó y dijo no, y les preguntó por qué se habían encarado con ese jugador. Dijo, no, es que no le perdonamos todavía lo que pasó en el mes de junio. Bueno, pues nada. Tú coincidiste con Eguren, ¿no? En el equipo. Sí. ¿Era igual de brasas en el vestuario con vosotros que con los árbitros? Se hablaba mucho, pero bueno, como todos los sudamericanos, pues sí, le hablaba mucho. Os decía Sastre que los árbitros le conocían por su nombre. O sea, ya le llamaban por su nombre. Sí, igual tenían hasta el número de teléfono. No, pero bueno, es una persona que sí que hablaba mucho y bueno, en el campo ya no solo con los árbitros, sino que bueno, entrenando era de una persona que le gustaba mucho hablar y bueno, y ya te digo, colocar a la gente y bueno, y como se suele decir, para que estuvieses metido en el partido, en el entrenamiento. Además venía ya con una trayectoria en el fútbol, quiero decir que no era cualquiera. Con Uruguay debió ser igual 60 veces internacional, que no es poca cosa, o sea que no sí que yo creo que se notó, ¿no? Había quedado cuarto en el mundial. Sí, Uruguay había quedado cuarto en el mundial cuando Eguren vino a... Sí, él había sido, bueno, de hecho estando aquí iba con la selección asiduamente, o sea que eso también a la hora de coger situaciones complicadas en la liga ayuda a un jugador así, que con experiencia y con jerarquía, digamos, para... Sí, le teníamos a él, estaba Ribe también, bueno, había gente que, ya digo, que tenía un montón de experiencia y que en este caso para la gente eran el faro que nos intentaban guiar. ¿Cuántos kilómetros corría River a lo largo de un partido? Porque era exagerado lo de ese hombre. Sí, el enano corría mucho, sí. Bueno, físicamente era un portento y sí, no paraba de correr, otra cosa no tendría, pero corría muchísimo y
ya te digo, era una de las mejores, en este caso uno de los mejores jugadores que teníamos en aquel equipo era él, por todo, por lo que representaba como persona, como compañero, era un líder. Bueno, yo me acuerdo que llegó del Betis con una vítola de fracasado, es futbolista, les preguntábamos, bueno, a los aficionados siempre cuando hay una incorporación, pues siempre intentas interesarte y tener opiniones de la afición del equipo del que viene, y lo ponía muy mal la gente del Betis. Bueno, es que venían de descender con la segunda, con lo cual cuando bajas a segunda todos son malos, ¿no, Juan Pablo? Eso es lo que tiene el fútbol. Sí, por eso te he dicho antes de lo que si entra la pelota... Hombre, todos no, yo me acuerdo aquí bajamos a segunda división y había jugadores de los de estos no los vendáis porque subimos a Mareo y os montamos una manifestación. Sí, bueno, pero bueno, no cuajó. Hablabas antes al final todo, la clave es que entre, ¿no?, la pelotita, y evidentemente depende del fútbol, de que el equipo esté conjuntado, que juegue bien, pero ¿qué porcentaje luego tiene el entrenador de motivador para lograr ese plus, sobre todo al final de las jornadas, para lograr el objetivo? Porque siempre se dijo que Manolo era más motivador que entrenador. Sí, hombre, era un motivador nato, pero bueno, luego es como todo. Todo el mundo tiene su parte de responsabilidad. Los jugadores la principal, porque al final las decisiones las tomas tú cuando estás jugando. Y el entrenador es en este caso el que te prepara para llegar a las mejores condiciones al partido, pero luego las decisiones las tienes que tomar tú. Luego a partir de ahí, pues tanto las cosas si van bien como si van mal, todos tenemos nuestra parte de culpa o de acierto. Lo mismo que el tópico que se dice del equipo: cuando defienden todos, y cuando atacan, atacamos todos. No porque un equipo reciba muchos goles es cuestión del portero o de los defensas, y al contrario, porque el equipo no marque goles, pues no es solo cuestión de los delanteros o de la gente que juega arriba, porque a lo mejor, pues en este caso les llegan los balones en malas condiciones o no en las mejores condiciones para hacer gol. O sea que a partir de ahí, pues todo, el entrenador tiene que hacer bien su trabajo, preparar el partido, llevar bien durante la semana, y luego los jugadores, pues cuando llegue en este caso el fin de semana, el partido, pues tienen que intentar hacerlo bien. ¿Tú crees que si se hubiera mantenido a Preciado en el banquillo no se hubiera bajado aquella temporada? Pues hablar de cosas que easy, pues es un poco complicado. Bueno, en este momento, ya digo, es fácil pues decir, pues yo creo que sí, si hubiese quedado hubiésemos... Bueno, la situación era complicada, siempre cuando estás en dinámicas negativas. ¿Qué le pasó al equipo? Porque a mí el equipo me parecía un buen equipo para mantener la categoría. Yo no daba crédito. A mí también, pero bueno, a veces el fútbol tiene cosas... Bueno, bajó el Atlético de Madrid yo me acuerdo con Hasselbank, que fue el Pichichi, con Molina, Chamot, Valerón, Kiko, o sea, tenía un equipazo de Champions, y bajó a segunda el Atlético de Madrid. O sea, a partir de ahí te puedes creer que baje hasta... Bueno, el Madrid y el Barça no, pero si bajó el Atlético de Madrid con ese equipo, en el fútbol te puedes creer casi todo. Como te digo, a veces entras en dinámicas que no sabes por qué, porque muchas veces te plantas en rueda de prensa y bueno, los periodistas te preguntan qué es lo que pasa, por qué no ganáis, entrenáis menos, te esfuerzas menos, o sea, un montón de cosas, y no es así. Sigues haciendo exactamente lo mismo. Mi vida diaria es lo mismo que cuando marco 3 goles o cuando paro todo. Es la misma que ahora, que me meten 5 y no sé por qué. Yo siempre me he quedado con una frase que le escuché una vez decir a Valdano, y es que el fútbol es un estado de ánimo, y lo creo a fe ciega de que es así. Aquí decíamos de... Porque, bueno, tenía el Betis una psicóloga que había sido clave en su ascenso a Primera División. Aquí, ¿por qué no gastan dinero en un psicólogo? Estos chavales necesitan un psicólogo que entre ahí al vestuario, que hable con ellos. Aquí estamos buscando soluciones... Bueno, si fuese por el psicólogo, pues lo firmarían, seguro. Pero bueno, es lo mismo que si te dicen que, pues no sé, si les compras una bruja y la pones en el vestuario, les da suerte. Pues seguramente tú irías, comprarías la bruja y la pondrías. Bueno, aquí había una que ponía ajos detrás de la portería de Roberto, así que... Sí, ¿y tú crees que por eso no le metían goles o no? No sé, es como las manías que tenemos los jugadores de...
Pues sí, tienes manías de, yo qué sé, pues entrar con el pie derecho y tal, y dices, uff, no entré con el pie izquierdo y he fallado. ¿Tú crees que has fallado porque entraste con el pie izquierdo o porque a lo mejor igual no entrenas las veces? Es que aquella temporada, Juan Pablo, fue muy atípica porque se cesa a Manolo, estando el equipo un punto de salir del descenso, que tampoco era una situación. De hecho, se le mantuvo en el banquillo la temporada anterior con 8 o 9 puntos en varias jornadas. Y luego, claro, bueno, llega Iñaki os toca con el partido, me acuerdo, con Osasuna en el Molinón, y con el y Valencia. en Valencia, en Mestalla, el club lo ratifica y a la semana siguiente os contesta Clemente, o sea que igual si mantienes al entrenador, en vez de dar tanta vuelta sobre, que eso también os afecta, tener 3 entrenadores en menos de un mes, el jugador también un poquitín va un poco perdido. Sí, pero bueno, nosotros en ese caso tampoco puedes hacer nada. No, Al final el evidentemente. jugador lo único que te tienes que centrar es, como te digo, para todo, para bien y para mal. Lo que tienes que centrarte es en tu día a día, y tú donde puedes hacer algo o cambiar las situaciones entrenando. Luego hay gente que tiene que tomar decisiones, lo mismo que te he dicho antes en mi caso de lo que me pasó en el Maccabi es... tú tienes que centrarte en entrenar. Luego si viene alguien y te dice, mira, esto es así, te tienes que ir, voy a cambiar el entrenador, no sé, si es una decisión que no depende de ti, no puedes hacer nada. Y en ese Qué caso, chapas era Clemente también, ¿eh? Pues tenía media hora en el vestuario, chicos. Entrenamos a las 10:30. Bueno, vamos a subir a ver al equipo entrenar a las 10:30, a las 11, a las 11:30. ¿Qué están haciendo? sí, está hablando con Egure. No, pues hombre, sí, hablaba también, pero bueno, ya te digo, luego a partir de ahí, pues... ¿Pero qué os contaba? Todos los días 1 hora. bueno, pues de todo, le gustaba hablar, pero... No, ya eso Bueno, ya te digo que... quedó patente. Al final es lo que te digo, que como se suele decir, pues eso, cada maestrillo tiene su librillo, pues hay gente que habla más, otros hablan menos, y en el mundo del fútbol pues te encuentras de todo. Son los entrenadores pues igual que los jugadores, hay otros que hablan más, otros hablan menos, y cada uno somos de... Bueno, Trejo decía que había sido el entrenador con el que más había aprendido en su vida deportiva. Y Adrián Bueno. Colunga me parece que también había sido uno que... Todo el mundo tenía en este caso sus cosas, pero bueno, yo te puedo decir que o en este caso no llegó a ser, bueno, pues tenía sus aciertos, eso sí es verdad. Y además es que, volviendo a la situación atípica, porque me acuerdo que hubo... Después se pierde en casa contra el Zaragoza, que estaba en descenso, se perdió posteriormente contra el Villarreal en casa, que eran 2 partidos claves para la permanencia. Después de aquel partido en Getafe, que hubo un tema, no se sabe qué pasó ahí, que fue cuando apartó a Barral y le dio entrada a jugadores como Sangoy, que venía sin jugar minutos. Todo el campo del Getafe cantando Clemente, vete ya. Y a pesar de todo eso, llegáis a la última jornada a Málaga dependiendo de vosotros mismos para salvaros. No, dependiendo de ellos no. Si ganáis, No dependían, no. Tal como fue la jornada, hubieras Sí, ganado. pero No se llegabas- hubieran salvado porque dependías del Rayo. No, que Sí, si el que no. Sporting llega a ganar se salva. Que no se porque salva. el Villarreal perdió contra el Atlético de Madrid. No, pero el Que Rayo no. ganó. Pero el Rayo ganó. Claro, el Rayo Si había el Rayo ganado lo hubiera con un ganado y gol. tú ganado, sí te salvas. pero Hubo el Rayo, ganó. vamos, ese partido lo tengo grabado. Yo me recorrí, salía a 1 de la mañana el domingo, íbamos calculando todos los resultados, sabiendo todo, tal. No aunque hubiésemos ganado, hubiésemos bajado. Que luego decías, y si te salvas, ¿qué haces en Málaga? A los gilipollas, con ellos que no entraban en Champions, ya puedes coger los furgonetas y subir rápido Bueno, para aquí. que es lo más cercano que hay. Va a Granada, vas a Granada y haces la fiesta en Granada. Y se bajó con 41 puntos, Sí, mira, antes decías eso, que el Depor bajó con 43, fue un año que se hicieron, bueno, también depende, pero se hicieron puntos y mira, no te llega. Por eso a veces cuando estás jugando y piensas igual que un empate es poco, pues a lo mejor ese punto, un punto, un gol, que igual no es lo mismo que dar 2-0 que 2-1, por siempre los golaveras particular y bueno, hay veces que en enfrentamientos directos pues son importantes, ya te digo, sumar un punto o hacer, bueno, pues en este caso ya te digo, recibir un gol o no recibirlo, o marcar un gol o no. Que se lo digan al Girona.
Sí, por eso te digo que es Bueno, que ya no al so- final, ya- ahora al principio, bueno, no haces cálculos, es como que, bueno, no pasa nada, ya llegaremos al final, pero claro, después de, en este caso, 38 jornadas o 42 en segunda, y te acuerdas de un gol que te metieron cuando íbamos ganando 3-0 y te acuerdas que nos metieron Hombre, un gol. yo me Oye, acordé, yo me acuerdo en del, aquella del, circunstancia- del 1-2 del Zaragoza prácticamente en el descuento, No, en aquella temporada. Sin prácticamente. Que hubiera Por- sido porque- otro porque- punto y más, dos que ellos nos suman, que al final lo que dices tú, que... Sin prácticamente porque aquel partido fue sacar el Sporting